FACAF por Argentina llega a Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. Seguimos con Roberto Grassini, presidente de la Asociación Española de Villa Constitución. En este caso, como ya nos anticipó, dentro de la institución funciona una farmacia. Roberto, ¿cómo surge la farmacia? La farmacia surge a partir de la necesidad de mejorar la ecuación económica de nuestro sistema de coberturas parciales de salud allá por el año 98, donde se analizó detenidamente y se llegó a la conclusión de que la incorporación de una farmacia propia traería aparejado doble beneficio. El primero es que al asociado directo le podíamos permitir el acceso con mejores precios finales para la compra de sus medicamentos, y la posibilidad de atender a asociados indirectos por medio de convenios institucionales nos permiten hacer una diferencia en favor que van volcada, no como beneficio, sino como aporte para seguir dando igual, mejores y más selectos servicios a la gente. ¿Y en qué año surge? ¿Cuándo, digamos, es una continuidad de la creación de la institución? ¿Pasan muchos años? No, pasaron muchos años. La institución, como ya dijimos, tiene 130 años y esto empezamos en el año 98. Fue un grupo de consejo directivo que arrancó en el 96-97, se consolidó con un grupo que permitió trabajar hasta estos días, salvo algunas excepciones, pero que nos permiten darle continuidad a la tarea, y se llegó a la conclusión de que había que abrir una farmacia propia. Las cuestiones de habilitación de farmacia para instituciones mutuales no es sencilla, demoró su tiempo, aparte éramos todos neófitos en la materia, entonces a fines de noviembre del 98 logramos que se produzca la habilitación de la farmacia y desde ahí estamos aquí instalados siempre en el mismo lugar. Un lugar neurálgico, hablando de lugar, ¿no? Sí, por suerte estamos en el pleno corazón de la ciudad, estamos en la manzana del municipio, a media cuadra de la iglesia, la municipalidad, la jefatura de policía, estamos en el microcentro de la ciudad. ¿Cómo es el trabajo con la comunidad? Usted nombra un lugar emblemático, céntrico, en el corazón de la ciudad, una ciudad muy importante, con muchos habitantes, muy extensa. Quienes se acercan aquí, en general, son pacientes, clientes del barrio, de la zona, de toda la comunidad. Mayormente son todos adultos mayores, porque tenemos en los consultorios profesionales que son médicos de cabecera de PAMI y también atienden, por supuesto, la obra social provincial Yapos, que es muy importante. Entonces, la mayoría de los usuarios del servicio de farmacia son adultos mayores y pacientes de médicos que están en la misma galería. ¿Cómo trabajaron durante la pandemia? Digo, la pandemia más cerrada, ¿no? Bueno, como trabajamos es una forma de decir, hicimos lo que pudimos. Lo primero que hicimos fue habilitar una cabina sanitizante y un control láser de temperatura para evitar contagios que se podrían evitar y no permitir el ingreso si alguna persona marcaba síntomas. Después los médicos, que son los que más movimiento generan, cambiaron en su mayoría la modalidad de trabajo del consultorio presencial a la atención telefónica o virtual. Entonces no dejamos de trabajar, acotamos los horarios conforme las distintas normativas que se fueron sucediendo, pero siempre con nuestro personal, siempre con todos los cuidados y teniendo en cuenta de que la pandemia es para todos, no es selectiva. Trabajamos bien, no paramos de trabajar, pero lo que cambió fundamentalmente es el ritmo y la afluencia de gente. Se tomaron medidas restrictivas con respecto a que el paciente ingrese solo, no como en cualquier comercio, entrar de a uno o de a dos. En este espacio, como es amplio, siempre tuvimos 2 personas y por supuesto no menos de 2 personas detrás del mostrador para atender, para darle dinámica, para que la gente no esté demasiado tiempo y el que le toca esperar afuera esté cómodo, bajo techo, protegido y con una aireación importante que
por lo menos hasta donde nosotros sabemos, no ha generado ningún problema sanitario. Y usted habla de una modificación en cuanto a la atención, por esto de 2 personas dentro del local, la cristalería colocada, digamos, en el punto de contacto más directo entre el farmacéutico, el empleo de la farmacia y, digamos, el paciente. Pero como nosotros lo venimos reflejando con FACAF por la Argentina, hubo cambios en general del concepto de farmacia en cuanto al contacto con la comunidad. ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, evidentemente ha tomado mayor prestigio del que ya alto que tenía el profesional farmacéutico, porque ante la peligrosidad que considera cada uno de ir a los consultorios, hacer la consulta y demás, se vuelca mucho más en la consulta al profesional farmacéutico respecto a la continuidad, dosis y demás. Por supuesto que el profesional contesta hasta donde está capacitado para hacerlo, asesora y bueno, muchas veces el paciente continúa con su tratamiento sin volver al médico, que es lo que ha ocurrido durante toda la pandemia, fundamentalmente en aquellos momentos en que estaba vedada toda circulación. Con lo cual está claro que la farmacia digamos, es un ámbito de salud, la farmacia también es salud, pero también la farmacia empezó a tener otro rol, digamos, ¿no? Sí, es mucho más importante el rol actual de la farmacia, máxime porque, bueno, acá hay un deterioro del poder adquisitivo fundamentalmente de los adultos mayores, que son los que más reclaman tratamientos crónicos y con mayor continuidad tienen que ir a su consultorio médico y por ende a la farmacia. Con todos ellos se está trabajando muy bien. Tenemos implementado, cuando el caso lo amerita, servicios de entrega a domicilio, recepción de recetas por internet, es decir, todo lo que haga evitar que la visita innecesaria del paciente a la farmacia, lo hacemos solucionándole el problema de la forma que podemos. Y en algún punto, digo, volviendo a la pandemia, que por ahí son esas cuestiones que se modificaron, pero que por ahí quedan para siempre, el contacto con el farmacéutico comenzó a ser distinto, porque no se podía ir al hospital, porque no se podía ir a la clínica, a no ser que fuese una emergencia extrema. Entonces la consulta al farmacéutico era casi como hablar al médico, ¿no? Exactamente, exactamente. Es decir, siempre la palabra del farmacéutico fue importante, pero mucho más a partir de esta época, donde, por supuesto, visitar al médico era más difícil, más riesgoso. Hay un montón de médicos que suspendieron la atención presencial, hicieron los casos más importantes vía internet o vía telefónica y derivaban a los servicios sanatoriales o de emergencia aquellos casos que consideraban que correspondían. Pero, de todos modos, antes de dar toda la vuelta, la pregunta al farmacéutico fue y es, y creo que va a seguir siendo, un paso previo. Bueno, ¿cuánta gente trabaja en general aquí en la farmacia? ¿Se dividen por turnos? ¿Cómo es la cuestión operativa, ¿no, del local? Momentáneamente estamos haciendo 9 horas de atención al público, con una dotación de 2 farmacéuticos y 2 auxiliares. Aparte de eso, después está el personal de administración que se ocupa de facturación, cobranzas y demás, pero el personal de farmacia son 2 profesionales y 2 auxiliares de farmacia en forma permanente en la farmacia. Bueno, ¿y cómo es la pospandemia? Aunque estemos en pandemia, pero digo, tomando pospandemia como que hemos salido de lo más crítico, ¿cómo es de vuelta ese contacto con el paciente, volver a encontrarse? Está mejorando, vuelven las conversaciones, vuelven las inquietudes, empiezan a aparecer aquellos problemas que la gente había sepultado por la pandemia. Entonces las cuestiones que parecen ser de menor rango están reapareciendo, empiezan la consulta, y la consulta empieza más que nada por el farmacéutico, porque el médico sigue atendiendo en forma muy acotada. Entonces, donde tiene el tiempo y el espacio para distenderse, acá se para en el mostrador, está bien atendido, se selecciona bien para que no haya acumulación de gente, se distribuyen los horarios, y los profesionales tienen toda la paciencia del mundo para explicar y sugerir cuando entiende que es prudente volver al médico. Bueno, y también mucho se habla de vacunación, ¿no? La palabra vacunación en estos 2 últimos años es como una moneda corriente. ¿Cómo están trabajando ustedes
en ese aspecto, teniendo en cuenta que si bien la vacunación contra el COVID no se da en las farmacias, pero sí otras que se venían dando, que se siguen dando y que se seguirán dando, ¿no? Sí, por supuesto. La campaña de vacunación fundamentalmente antigripal de PAMI de todos los años, nosotros tuvimos siempre una gran afluencia. Una de las pocas farmacias locales que siempre se dedicó y atendió al adulto mayor en cuanto a vacunación, lo seguimos haciendo. Este año la distribución ha sido un poco más escasa que en años anteriores, no programada, entonces acá nos han llegado en los últimos 30 días 2 o 3 partidas que fueron absolutamente insuficientes, y como no tenés certeza de si vas a recibir, cuánta vas a recibir y en qué momento, no podés reservar, no podés dar turno, entonces la gente hace el peregrinar de ir y venir, preguntar telefónicamente por los distintos medios. La ventaja a esto, en líneas generales, es que la salud pública está aplicando vacunas antigripales y neumonía. Perfecto. ¿Cómo imagina Roberto el futuro del sector? Con un presente, me imagino, complicado en cuanto a la cuestión económica. Es que no depende únicamente de nosotros, nosotros somos un eslabón en la cadena. Mientras la gente no tenga la capacidad y cobertura suficiente para consultar todos sus problemas y hacer un poco más de medicina preventiva, nosotros vamos a estar en esa cadena al ritmo que el país imponga, y lamentablemente la parte fundamental de medicina privada con las empresas de medicina prepaga no están pudiendo dar la respuesta real que la gente necesita. Sí se incrementó y va a seguir manteniéndose la consulta al profesional farmacéutico, justamente por los costos de concurrir al consultorio médico. Gracias por recibirnos, Roberto. No, agradecido a nosotros de que esta institución humilde, chica y en un pueblito tenga la difusión que ustedes le dan. Y llegamos al final de otro encuentro de FACAF por Argentina, hoy desde Villa Constitución en la provincia de Santa Fe, y en nuestro próximo encuentro seguiremos recorriendo la Argentina en este programa con sentido federal.